días. Si queréis empezamos ya, como he sentado un poquito antes. Somos Adela y Susana. Yo soy Susana Escribano, del Departamento de Aduanas. Concretamente llevamos el desarrollo de negocio y la consultoría de aduanas. Entonces, hoy hemos venido a compartir con vosotros los conocimientos que desde el departamento hemos adquirido con los años acerca sobre todo de aduanas. Tenemos un objetivo fundamental que viene a ser ver qué herramientas nos ofrece la aduana para las empresas como soluciones y como herramientas de beneficio en su faceta de facilitadora del comercio y garante de la seguridad. En los últimos años la función de la aduana principalmente ha cambiado de ser la... ¿Tenéis un micrófono? Es que nos ha comentado... ¿Preferís con micrófono? El micrófono es para el altavoz. Así que lo queréis bien, si no... Sí, es que yo creo que se parecía que se oía poco. ¿Sí? Me parece que se oía poco. ¿Mejor? Sí. Venga. Perdón, Ya no puedo. y mucho mejor si se pone del otro lado para que no, genial. No sé si me llega para el que no se cable. acople. El cable. Y así. A lo mejor sin molestar a los que están fuera, nunca pero bien pegadito aquí. Es que tengo el cable este. ¿Cuál ¿Puedes cable? sentarte? Perdona. Sí, tú llegas. ¿Quién está? ¿Aquí? Estamos... ¿Cabemos los dos aquí? Sí, estamos todos. Se te ha movido la diapositiva. La diapositiva. Vamos atrás. Pues estamos entonces, ¿no? Como os comentaba, las funciones de la aduana últimamente, en los últimos años, han ido evolucionando y de las que eran inicialmente simplemente un control fiscal de las mercancías que entraban y sobre todo pues tendrían que liquidar los aranceles y los impuestos que correspondían por su naturaleza, pues estas funciones han ido evolucionando a ser el garante del comercio, al garantizar la seguridad de las mercancías que entran en la Unión, también de las que salen, y además la facilitadora del comercio, es decir, favorecer el comercio seguro, el comercio que se acoge a normativa, el comercio que favorece el trabajo dentro del territorio, del territorio nacional y también del territorio de la Unión, porque nosotros funcionamos como una unión aduanera en todos los términos europeos. Por tanto, estas herramientas de las que nos hace partícipes son los regímenes aduaneros. Hay tres regímenes aduaneros que son fundamentalmente la exportación, la libre práctica y los regímenes aduaneros especiales. Os nombro la exportación y la libre práctica, que como su nombre indica, la exportación es la salida de mercancía del territorio de la Unión que abandona el territorio y van a terceros países. La libre práctica es la entrada de esta mercancía una vez abona sus derechos arancelarios, es decir, los aranceles propiamente dichos, y se queda a libre práctica, libre circulación. Si además hacemos el pago, el abono de la liquidación de IVA, la disponemos a consumo y podemos consumirla en el país, pero el régimen en sí mismo es el régimen de la libre práctica. Y por último tenemos los regímenes aduaneros especiales. Estos regímenes aduaneros son las reales herramientas que la aduana nos facilita para que podamos realizar operaciones de comercio que favorezcan en sí mismo ese comercio y nos proporcionen soluciones para determinados casos concretos. Veremos cuáles son esa finalidad de esos regímenes aduaneros especiales. Como comentaba, siempre es favorecer determinadas actividades económicas, fundamentalmente fomentando las exportaciones, es decir, fomentando la fabricación o la modificación o la transformación de productos en nuestras fronteras y haciendo nuestro producto más competitivo para que puedan ser más fácilmente vendible en un mercado de terceros países. ¿De acuerdo? Estos regímenes especiales, que son varios, que ahora nombraremos, como hemos dicho, mejoran la competitividad y ofrecen muchas y diversas opciones. Todos los regímenes aduaneros especiales requieren autorización. La aduana ha de concedernos una autorización para que podamos desarrollarlo. Esta autorización tiene como finalidad comprobar que lo que decimos que hacemos sea lo que hacemos. Tened en cuenta que en estos regímenes aduaneros especiales estamos disminuyendo o eliminando el pago de aranceles para así
estamos disminuyendo o abaratando el pago de aranceles para favorecer, como hemos dicho, la competitividad. Por tanto, ese no pago de aranceles hace que la aduana tenga una vigilancia sobre nuestra mercancía y quiera comprobar que los fines que hemos dicho que vamos a realizar son realizados, que tenemos cierta trazabilidad y que tenemos control sobre esas operaciones que estamos realizando. Hay unas condiciones, además, que nos obliga o que nos obligan a cumplir, unas objetivas y unas subjetivas, que están establecidas en el Código Aduanero de la Unión, que es la normativa que regula todos los movimientos aduaneros, que está en vigor desde mayo de 2016 y que determina pues, que tienen que ser operadores establecidos en el territorio de la Unión, que hay que disponer de un EORI, que tenemos que ofrecer y garantizar la seguridad de la ejecución de las operaciones que hemos dicho que vamos a ejecutar. Hay que constituir una garantía para casi todas ellas, teniendo en cuenta que estamos evitando o aminorando el pago de aranceles. Por tanto, mientras esas mercancías permanezcan en la Unión sin ese pago, deberemos garantizarlo con una garantía o un aval. Y luego hay unas condiciones objetivas que establecen que la aduana puede ejercer la vigilancia aduanera sobre esas mercancías. Hemos comentado que los regímenes aduaneros especiales son 4. El tránsito, depósito, los destinos especiales y el perfeccionamiento. En el tránsito, la aduana nos permite el movimiento de mercancías sin pago de aranceles ni IVA entre dos locales autorizados por ella, entre dos depósitos temporales, etc. Es un movimiento, un tránsito entre dos locales autorizados únicamente. Existe el interno y el externo, simplemente los nombramos. En el depósito, la aduana nos permite el almacenamiento de esa mercancía que ha venido de un país tercero, igualmente sin liquidación, ni arancel, ni IVA, ni otros gravámenes que pudieran existir. Existe además otro régimen especial, es el destino especial. Dentro de los destinos especiales hay dos tipos, el destino final y la importación temporal. No tiene nada que ver uno con el otro. En la importación temporal podemos introducir mercancía de un país tercero en la Unión, haciendo una importación, como el nombre dice, temporal, pero no podemos manipularla de ninguna forma, no podemos perfeccionarla, modificarla, hacerle ningún tipo de trabajo en la mercancía. Sí con esa mercancía o bien exponerla. Típico importación temporal para exhibición o para realizar algún trabajo con ella. Casi toda la maquinaria de obras públicas de grandes dimensiones que viene de otro país tercero se importa en régimen de importación temporal. Como apunte os digo que puede realizarse a través de un DUA o a través de un cuaderno ATA, dependiendo si el país tiene convenio ATA. Esa es la importación temporal. Hemos dicho que importamos temporalmente, sin pago de aranceles, sin pago de IVA y sin pago de otros gravámenes, pero sin posibilidad de manipulación de la mercancía. Existe además un destino final. El destino final es una característica especial que se otorga a ciertas mercancías para favorecer ciertas actividades económicas muy concretas. Desde la Administración se concede esta consideración de destino final y ciertas materias primas que van a ser utilizadas en ciertos destinos concretos pueden tener una reducción o una anulación completa de los aranceles. Ejemplo, muy típico, los cuadros de carbono para las bicicletas. Si importamos cuadros de carbono para bicicletas y las vamos a montar en España, podremos obtener una autorización para destino final y no pagaremos arancel. Si ese cuadro lo importamos para comercializar con él y venderlo posteriormente sin montar la bicicleta, no podremos disfrutar de ese destino final. El destino final es el concreto del montaje aquí, ¿de acuerdo? Podemos hacerlo nosotros o transferir la obligación, pero debe de realizarse dentro de la Unión, que hace favorecer ciertas actividades económicas, ciertas actividades industriales. Y el último régimen especial, que para mí es de los más importantes porque es muy proporcionado en las exigencias de control que tiene y los beneficios que otorga, es el perfeccionamiento. Perfeccionamiento que hay activo y pasivo. Es un régimen en el que tenemos un producto inicial, un producto transformado, un coeficiente de rendimiento, que es el tanto por ciento de producto final que obtenemos en base al producto inicial que hemos obtenido. Si es una unidad que transforma otra unidad, es un 100%. Si con la mitad de uno hacemos otro, tenemos un 50%. Y es un régimen que, como hemos dicho, evita el pago de aranceles, de otros gravámenes, para traer la mercancía, realizar sobre ella un perfeccionamiento o una manipulación y posteriormente podremos reexportarla o podremos incluirla en el territorio nacional.
Hasta el 2016, si habéis oído hablar del perfeccionamiento, no incluía la posibilidad de importar la mercancía, de nacionar la mercancía en el territorio nacional. A partir del 2016, dentro del paraguas del perfeccionamiento, se incluyó también esta posibilidad. Se puede importar la mercancía. Y hay dos formas de importar la mercancía en el territorio nacional después de haber hecho el perfeccionamiento, con el régimen general o con el régimen especial. En el régimen general pagaremos los impuestos del producto transformado. En el régimen especial pagaremos los impuestos en base al arancel del producto inicial. Como si no se pida específicamente, el perfeccionamiento se acoge al régimen general. Lo que hay que hacer es estudiar qué tipo de mercancía estamos manejando, qué tipo impositivo tiene la mercancía cuando llega el producto inicial, qué tipo impositivo tiene la mercancía transformada y establecer cuál de las dos nos es más beneficiosa y decidir en base a cuál queremos importar la mercancía en caso de que vayamos a importarla. ¿Eso quién lo determina? No, nosotros, el operador, nosotros decidimos, hablo de operador, soy DHL, pero somos vuestro partner con el importador. El importador es el que decide con un estudio qué mercancía está trayendo, qué tipo paga el producto inicial y qué tipo paga el producto transformado. Entonces, en base a eso decide. ¿De acuerdo? Hay dos tipos de perfeccionamiento. Está el perfeccionamiento activo y el perfeccionamiento pasivo. En el perfeccionamiento activo, la mercancía se importa en el territorio, se le realiza la transformación, no se han pagado aranceles, como hablábamos, ni arancel, ni IVA, ni otros gravámenes. Y una vez realizada esa manipulación, la mercancía sale o se queda en el territorio pagando, como habíamos dicho, los impuestos, o bien del producto inicial o bien del producto transformado, lo que nos sea más beneficioso. Y en el perfeccionamiento pasivo, el tráfico o el flujo es al contrario. Exportamos la mercancía a un país tercero donde se va a realizar esa manipulación. Una vez realizada la manipulación, volvemos a traer la mercancía. Cuando esa mercancía viene, solo realizaremos pago o liquidación de la mercancía, del valor de la mercancía que se ha incrementado. ¿De acuerdo? Si hay un trabajo realizado en esa mercancía, será sobre ese valor el que lo realicemos. Luego lo vemos más al detalle. En el régimen de perfeccionamiento activo, como hemos dicho, es un facilitante del comercio, mejora la competitividad y nos proporciona una suspensión arancelaria. Tened en cuenta que los aranceles, igual que el IVA, es un impuesto que se paga al consumo. Si esa mercancía no va a ser consumida en el territorio, no tiene sentido que se abone. El hecho de poder suspenderla, no pagarla para poder exportar la mercancía, nos confiere una ventaja sobre nuestros competidores. Por lo tanto, está abaratando nuestro producto. Como hemos dicho, la mercancía se importa, realizamos una transformación, un proceso, y podemos o bien reexportarla en la que no habría ningún tipo de arancel sobre esa mercancía, habríamos suspendido el arancel, o bien la introducimos en la Unión Europea. Habitualmente hemos hecho un estudio y hemos visto que el arancel es más bajo, y ahí es donde decidíamos si pagamos por el producto inicial o por el transformado, pero siempre eligiendo el más bajo. ¿De acuerdo? Este es el proceso o el flujo completo de una autorización, de un perfeccionamiento activo. Tiene que estar concedido, hemos dicho, como cualquier otro régimen especial, una autorización por parte de la aduana, y hay que establecer una garantía por esa cantidad de aranceles que no estamos abonando en ese momento. Garantizamos, le decimos a la aduana, no se preocupe usted, que estos aranceles no los estamos pagando, pero tiene usted la garantía de que si hay algún error o algún cambio en el procedimiento, con esta garantía cubro los posibles eventos o temas que pudieran surgir. ¿De acuerdo? Existen tres tipos de perfeccionamiento activo. La suspensión por producto transformado es la que hemos hablado, el perfeccionamiento activo puro y duro. Compensación por equivalencia. ¿Qué hago en la compensación por equivalencia? Puedo incluir en el perfeccionamiento mercancía equivalente que he obtenido en la Unión, siempre y cuando le pida autorización a la aduana. Todo esto que estamos hablando se conforma en la autorización. Todo se le explica a la aduana en el momento de realizar la autorización, la solicitud, y se le explica punto por punto qué es lo que vamos a hacer. Si vamos a elegir, si vamos a usar mercancías equivalentes de la Unión, en qué forma, cómo las vamos a identificar, en qué proporción. ¿De acuerdo? Y por último, el último tipo es la exportación anticipada. Vosotros que habéis venido a esta charla os habéis visto lo interesante que es el tema del perfeccionamiento, pero ya habíais comprado materia prima para realizar vuestro producto. ¿Qué hacéis? Pues podéis exportar anticipadamente el producto transformado, con autorización, por supuesto, y explicarle a la aduana, yo ya exporto este producto transformado. Para exportar este producto transformado tuve que utilizar X producto inicial, una cantidad concreta. Puedo traerme, concédeme la autorización de traer
esa misma cantidad de producto inicial desde fuera, libre de arancel y de impuestos. ¿De acuerdo? Esa es la exportación anticipada. Primero se produce la exportación y posteriormente el beneficio, por decirlo de alguna forma. Es el único en el que en principio no necesita garantía. ¿De acuerdo? Es muy típico el ejemplo de la mermelada, por eso os lo he puesto. Una fábrica de mermeladas fabrica confitura, entonces para fabricar 500 kilos de confitura necesita 100 kilos de azúcar. Pues si esa confitura ya la tiene realizada, puede exportar previamente los 500 kilos de confitura y le dirá a la aduana: exporto en exportación anticipada, perfeccionamiento activo, esta cantidad de kilos. Puedo traer 100 kilos de azúcar, que son los que necesito para realizar esta cantidad, libre de arancel y libre de impuestos. ¿De acuerdo? Luego, esa mercancía que trae puede hacer con ella lo que considere. Podréis hacer con ella lo que considere. Podréis volver a hacer confitura o podréis hacer cualquier otro producto, porque en ese momento preferimos dedicarnos a los caramelos. Da igual. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la finalidad del perfeccionamiento activo? Evitarnos los aranceles, por supuesto, disminuir el coste de nuestro producto, bajando los aranceles, bajando los otros gravámenes, las otras liquidaciones por otros impuestos, y además está libre de medidas de política comercial. Cualquier producto que necesitase algún otro certificado para aduanero, en principio al vincularlo al perfeccionamiento activo, no serían necesarios, estarían libres. ¿Qué tipo de operaciones se puede realizar aquí? Pues aquí podemos realizar todas las que se os ocurran. Cada empresa realiza una manipulación sobre la mercancía. Cada empresa tiene una función propia, que es lo que le hace única y es lo que hace que esa empresa realice un producto concreto. Pues esa manipulación, todas ellas están amparadas dentro del perfeccionamiento. Lo único que habrá que hacer es explicarle a la aduana cuál es esa manipulación que estamos haciendo y que la aduana la conozca para que nos lo apruebe. Por ejemplo, manipulación de mercancías de todo tipo: montaje, ensamblaje, fabricación, incorporación en otras partes, incorporación de unas partes en otras partes, la transformación de mercancías de unas en otras, la reparación de mercancías que están rotas y que queremos volverlas a su puesta a punto, uso de mercancías incluso que no formen parte en sí mismos de esa mercancía que se va a transformar. La maquinaria que necesitamos para transformar o para ensamblar muñecos, por ejemplo, puede vincularse también al perfeccionamiento activo. Incluso mercancías que puedan ser consumidas. Si fabricamos pintura, necesitamos disolvente, el disolvente se evapora, no queda en la pintura, pero ese disolvente también puede incluirse al régimen, es decir, estaría libre de arancel e IVA. A lo que vamos siempre con el perfeccionamiento es que está libre de arancel e IVA, que es la parte más importante en todo este proceso. Estamos evitando el pago del arancel y del IVA, estamos bajando considerablemente el coste de nuestro producto. Pues habilitación de mercancías que no sirven y por necesidades comerciales o de seguridad hay que cambiarles ciertas disposiciones, pues eso también podría ser un perfeccionamiento. Como os digo, cualquier movimiento, cualquier fabricación, cualquier manipulación que cualquier empresa realice, siempre y cuando se pueda explicar y tengamos cierto control sobre esa mercancía. ¿Qué tipos de autorizaciones nos concede la aduana? Individuales por operación, por decirlo de alguna forma, que es la normal, la simplificada, que se solicita con cada declaración, o bien una normal que nos ampara un cierto número o bien de unidades o de valores, etcétera, y nos es válida para 3 años. Esta autorización es la que más explicaciones pide o más detallada debemos darla a la aduana, pero también nos favorece porque nos permite utilizarla durante ese periodo y luego posteriormente, si seguimos realizando ese proceso, podemos pedir una ampliación, una prórroga por otros 3 años y así hasta que sigamos realizando ese procedimiento. ¿Qué condiciones tiene el RPA? Como hemos dicho, hay que establecer una garantía. El titular tiene que hacer ese proceso o tiene que mandar a hacerlo, el proceso que se hace no tiene que poder volverse atrás. Si se hace una modificación a una mercancía no se puede volver atrás, es decir, si no has pagado arancel por un producto inicial, la aduana quiere asegurarse de que no haces una manipulación de tapadillo para que luego puedas volver a obtener el producto que has utilizado inicialmente. Hay que cumplir unas condiciones económicas, hay que explicarle a la aduana, no viene a ser otra cosa, por qué estamos o queremos hacer este proceso, y muchas veces es una explicación económica. Pues mire, nuestro proveedor en China es mucho más barato, bueno, al menos lo era hasta diciembre, es mucho más barato que nuestro proveedor en Alemania. Por tanto,
quiero usar porque por mis términos lo establecen, porque tengo una casa madre que me obliga a comprarlo todo a nuestro proveedor de Corea, porque las condiciones de calidad que me ofrece mi proveedor de Taiwán son mucho mejores o mucho peores, o son las concretas que yo quiero, las especificaciones que yo quiero. Todas esas condiciones económicas son válidas, simplemente hay que explicarlas y exponerlas, no hay ninguna más válida que otra. Y luego tienen que cumplir un principio de identidad, tienen que ser identificables y tasables, ¿de acuerdo? Este era el perfeccionamiento activo. Hablo con mucha pasión porque llevo muchos años con esto de las aduanas, hablo rápido, entonces si tenéis alguna duda, lo comentamos, y si no, al final, si queréis, lo vemos por puntos, ¿vale? En el perfeccionamiento pasivo que hablábamos es completamente al contrario. Nosotros mandamos una mercancía a exportar, a transformar fuera del territorio de la Unión, a un país tercero, y una vez esa mercancía retorna, nos evitamos el pago del arancel, del IVA y de otros gravámenes del trabajo que se ha realizado fuera. Es decir, no vamos a volver a cargar impositivamente a la mercancía que ha salido de la Unión, que ya ha sido fabricada en la Unión, por tanto ha tenido su carga fiscal aquí, o bien ha sido previamente importada desde otro punto y por tanto ya había pagado su arancel y su IVA. ¿De acuerdo? Esto es muy típico en la industria textil. Las telas se mandan a países de mano de obra más baratas, Marruecos, cualquiera de África, incluso Medio Oriente. Allí se confecciona la prenda y la prenda vuelve. La tela ha salido de aquí, por tanto cuando vuelve, si hemos realizado una camisa, esa camisa no deberá pagar por el importe de la tela, únicamente por el importe que nos haya cobrado el fabricante por la manufactura de esa camisa. Si le ha puesto algún añadido, también los botones, el cuello, cualquier otro adorno, ¿de acuerdo? Pero la tela que hemos sacado, no. Ese es el que llamamos perfeccionamiento pasivo. Igual requiere una autorización de la aduana, que igual puede ser normal o simplificada, dependiendo del tipo de proceso que estemos realizando. Requiere un establecimiento de garantía, salvo excepciones. Y aquí hay dos tipos. Tenemos el sistema normal y el excepcional, que se llama con intercambio estándar. Es decir, mandamos una mercancía, la mercancía se transforma, se repara, se le realiza la manipulación y vuelve, el sistema normal. O bien nosotros mandamos una mercancía y el proveedor se compromete a mandarnos la misma, o si no puede, una que cumpla las mismas condiciones. Ese es el intercambio estándar. Un estándar de calidad, por ejemplo, una maquinaria que necesitamos reparar y a veces tiene reparación, a veces no. Pues hemos mandado esa mercancía a reparar, resulta que no tiene reparación porque está demasiado rota. Entonces, cuando vuelve esa mercancía, el proveedor acuerda con nosotros mandarnos una de las mismas condiciones, y esa mercancía también se acoge a ese beneficio y debería pagar solo por la parte de incremento de valor que tiene con respecto a la que nosotros hemos emitido. Estamos ahorrando considerablemente otra vez en la cuantía de los aranceles y de los otros impuestos que tiene que abonar la mercancía. Una pregunta, algo no me queda. Venga. Por ejemplo, si yo tengo una partida arancelaria para camisas confeccionadas, Sí. ¿eso paga un porcentaje de arancel? Sí. Ok. Pero no entiendo cómo eso lo divides, cómo le sacas la tela a esa partida, o sea, sobre qué. Porque el valor de la tela tú ya lo has emitido con un valor. Tú ya has comprado una tela, yo compro un rollo de tela y me cuesta 100. Entonces, cuando yo envío esa mercancía a mi proveedor o a mi manufacturador, le digo, te envío esta tela que vale 100. Y con ellas me vas a construir 100 camisas. Nada más así es fácil, ¿de acuerdo? Y él me cobra $100, otros $100 por construir esas 100 camisas. Cuando esa mercancía vuelve, en la factura dirá, aquí van 100 camisas, que tienen de valor $1 por la manufactura y $1 por la cantidad de tela, porque eran 100 metros y $100. Bueno, eran $100 para 100 camisas, ¿de acuerdo? Entonces tienen un valor de tela, €1 de valor de tela, $1, perdón, y $1 de valor de camisa. Yo solo pagaré, en base a la partida arancelaria de las camisas, efectivamente, el porcentaje de la transformación, de ese $1 que el fabricante me ha cobrado por hacerlas. Pero se sigue usando la misma partida arancelaria. Sí, claro, porque la mercancía es la que es. ¿De acuerdo? En el perfeccionamiento pasivo sí que pagamos por el producto transformado. Se desglosa el valor. Lo que desglosamos es el valor. El valor de esa mercancía no es toda la mercancía, porque parte de esa mercancía ha salido con autorización. Entonces no tenemos que abonar esos impuestos sobre esa mercancía que ya está volviendo. No porque nadie nos regale nada, sino porque ya se habían pagado. Si esa mercancía se había fabricado en territorio de la Unión, está soportando una carga fiscal, y si se ha importado previamente ya ha pagado arancel e IVA. ¿De acuerdo? Pues ese es el perfeccionamiento. Por el momento, yo hasta aquí os dejo con mi compañera Adela.
los cables. Pues yo voy a hablaros de alguna otra solución aduanera interesante y fundamentalmente de la figura del OEA. No sé si la conocéis, si estáis familiarizados con el OEA. ¿Sí? ¿Algunos no? Vale. El OEA significa Operador Económico Autorizado. Es una figura que surge a través de la transformación de la aduana. Como comentó Susana, la aduana ha cambiado en los últimos años y ha adoptado nuevos roles. Entonces, la figura del OEA surge a partir de los atentados del 11S. La aduana adopta un rol fundamental de seguridad de la cadena logística y para intentar no bloquear el comercio a nivel internacional, porque esto empezó en Estados Unidos, pero todos los países siguieron detrás, no podían cerrar las fronteras y pasar control de todas las mercancías y necesitaban crear algún tipo de figura que fuese un equilibrio entre el control y la facilitación del comercio. Entonces decidieron crear una autorización que se da a las empresas, a los operadores, para que ellos, cumpliendo una serie de requisitos, tengan una serie de ventajas. Entonces, bueno, tenéis la definición que la podéis ver en la presentación, pero al final los operadores, teniendo esta autorización, pasando una auditoría, que es lo que se pasa, se convierten en operadores confiables de la aduana, operadores seguros para la aduana y para toda la cadena logística. Y lo que es fundamental para vosotros, empresas exportadoras, es que tiene un reconocimiento internacional. Entonces, hay una serie de acuerdos de reconocimiento internacional que se están llevando a cabo y con los años llegará un momento en que esperemos que la mayor parte de los países los tengan y todas las ventajas que podéis tener como operadores económicos autorizados en la Unión Europea las tendréis en estos países.